Bueno, ustedes y yo leímos juntos el relato y otra vez volvió a ocurrir lo que tantas veces le he dicho, que la interacción y las preguntas muchas veces de los enemigos fue la gran oportunidad que el Señor tomó para enseñarnos cosas que realmente son de bendición y de instrucción e inspiración para ustedes y para mí. Una vez más, quienes se acercan a cuestionarle, sus enemigos, archienemigos, acérrimos enemigos, los fariseos. Los puros, según se definían ellos, los puritanos, los exclusivos, los que tenían la única verdad. Y aquí vinieron a cuestionar al Señor y vinieron a preguntarlo acerca del reino de Dios. Y ustedes y yo leímos lo que ya les expliqué, que cuando Cristo vino, el reino de Dios vino con Él. Y eso significó un mensaje de salvación para la raza humana, de restauración al lugar donde podemos recuperar todas las bendiciones que el diablo nos robó. Y ese reino de Dios fue la manifestación de todo lo que el Señor hizo cuando con manos compasivas sanó a nuestros enfermos y con la palabra liberó a los endemoniados y levantó a los muertos. Y ese es el reino de Dios. Y el Señor nos enseñó que venía invisiblemente en la primera venida. Y en el día de hoy el reino de Dios está aquí. Está en su iglesia, está en tu vida primero y luego de ahí pasa a los demás. Pero también nos enseñó el Señor, como vimos, que su reino un día tendrá la consumación en forma visible, cuando el Señor venga por segunda vez y todos sus enemigos sean colocados como una alfombra para sus pies reales. Y entonces, como al Señor no le gusta que seamos ignorantes, nos dio algunos detalles, hay mucho más en la Biblia. Pero al Señor no le gusta que andemos discutiendo, a ver, che, las estrellas, ya viene el Señor, no viene el Señor. El Señor quiere que el conocimiento de lo que va a venir nos lleve a vivir una vida con un estilo de vida diferente a sus hijos. Una vida victoriosa, una vida triunfante, sobre todas las fuerzas que se oponen a nuestra felicidad auténtica. Y por eso el Señor nos enseñó esta parábola maravillosa, que realmente a mí me encanta. El Señor nos enseñó mucho durante esos 3 años sobre la vida de oración. Pero en esta parábola no nos va a enseñar todo lo que Él nos enseñó, sino que va a poner el telescopio en la necesidad, el enfoque, en la urgencia de aprender a orar en forma tenaz, determinada, persistente, hasta que logre aquello que necesito. Realmente. Y entonces, a través de esta parábola, los quiero llevar rápidamente a través de 4 lecciones que me deja para mi vida personal. Y yo se las recomiendo a todos ustedes. ¿Cuáles son ellas? Cuando yo me acerco a esta parábola, encuentro que el Señor, sobre la vida de oración, nos quiere enseñar primeramente la necesidad de la persona que ora. ¿Se va a acordar? La necesidad de la persona que ora. Él comenzó diciendo, también había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hágame usted justicia de mi adversario. Acá hay una situación real. Acá hay un problema concreto. Esta es una viuda. Posiblemente está sola. No hay programa social del gobierno que la pueda sostener. Para ella es el hambre, la miseria, la soledad, a menos que alguien haga algo grande por ella. Y realmente a mí lo que me asombra es que la oración no comienza hasta que sentimos nuestras necesidades apremiantes. Si yo les hago esta mañana a ustedes la pregunta, a ver, levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes comenzaron a orar antes de venir a la iglesia? Muchos. Antes que usted llegara a la casa de Dios, usted no sabía ni quién era Jesús, ni qué es la Biblia, que no hay ni Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Qué era eso? Usted no sabía nada. No sabía que los 4 evangelios habían sido escritos por Pedrito, Josecito.
nada. Pero usted se encontró con una situación imposible, con una necesidad apremiante, y aunque no sabía nada, comenzó porque hay algo que está en la genética humana que el Señor ha plantado, y en la conciencia y en el espíritu humano, es decir, acá necesito ayuda porque si no ocurre un milagro gigante, algo va a pasar y me voy a hundir. Y aunque usted ni sabía quién era Dios ni dónde estaba, empezó a orar. Y bendito sea que el Señor le escuchó. Cada vez que yo llego a este tema, siempre me gusta ilustrarlo con una de las historias más inspiradoras que conozco. La historia del Dr. Yonggi Cho y la iglesia y oído Full Gospel Church que está en Corea. Les muestro algunas fotos. Esa iglesia que ustedes ven... llegamos. Ok. Vean ustedes. Esta iglesia que está aquí está en el centro de Seúl. Es la iglesia más grande del mundo de cualquier religión que exista. En el día de hoy cuenta con casi 1 millón de miembros. Nos sacan miembros a nosotros porque no tienen suficiente. Miren, este es el santuario por dentro. Todos los domingos tienen 7 cultos, 7 coros diferentes, un coro especial para cada santuario, con la orquesta completa, con todo. Ellos nos tienen envidia a nosotros, otra vez. 7 cultos, vean los buses aquí que traen la gente. Aquí está el río, aquí hace toda la vuelta una isla, ahí está, a poquitas cuadras está el Palacio de Gobierno. Y uno dice, qué ministerio notable. Claro, 7 cultos, 30.000 personas de capacidad, 210.000 personas por domingo. ¿Y dónde están los otros? Se tienen que conectar vía satélite, porque lógicamente no hay santuario que pueda tener 1 millón de personas. Hacen el culto en el Estadio Nacional, lo llenan 5 o 10 veces porque no alcanza. Entonces, por capillas como estas, unidas por el circuito de televisión, tienen el culto para 1 millón de personas. Y uno dirá, ¿cómo empezó todo esto? Muchos de ustedes no conocen la historia. El que empezó todo esto fue este señor llamado Yonggi Cho. Y alguien va a decir, bueno, debe haber venido de alguna familia cristiana y debe haber sido un hombre muy erudito que se graduó en un colegio de los más finos. No. A este señor cuando cuenta su historia te pone la piel de gallina. ¿Por qué? Porque nos cuenta que un día teniendo 18 años, de golpe sintió algo que le quemaba y brotó de sus labios. Un chorro de sangre. Lo llevaron al médico, tenía 18 años, y le dijeron, esta es la peor clase de tuberculosis que hay. Joven, despídase de sus amigos, abandone los estudios, en 6 meses usted está muerto. Y este muchacho era budista, y empezó a clamarle a Buda. Y le clamaba a Buda, y le clamaba a Buda, y ustedes vieron, Buda es medio panzón, y le tocan la panza así, para que dé suerte, pero dice el Salmo 118, los ídolos de ellos tienen ojos mas no ven, tienen oídos mas no escuchan. Y viendo que Buda no respondía, entonces empezó a clamar al Dios que no conocía. Y empezó a pedir ayuda porque él quería vivir y la cosa iba cada vez peor. Y el Señor escuchó esa súplica. Y mandó su ayuda de una manera que tantas veces lo hace Él y nosotros no lo percibimos. No le abrió el cielo ni le mandó un ángel, le mandó una chica adolescente que llegó a su casa con una Biblia en la mano y le dijo, le vengo a hablar de Jesús. Y el diablo, siempre astuto, le dijo, yo soy budista, yo no quiero saber nada ni con Biblia ni con cristianos. ¿Conocen la reacción? Qué torpes que somos los humanos, ¿eh? Menos mal que la chica volvió al día siguiente y volvió al día siguiente y volvió. Y este tipo era un cruel con la niña hasta que la hizo llorar. Y cuando vio que aquella niña lloraba, lo derritió el corazón, le dice, bueno, por usted me hago cristiano. Le dijo, a ver, deme su Biblia, voy a empezar a leer. Y agarró Génesis, y la chica le dijo, no, dice, se empieza en Génesis.
demasiado largo, se muere antes que termine Apocalipsis. Comienza a leer en Mateo y leyó el primer evangelio y encontró a Jesucristo. Dijo, yo creí que iba a ser una serie de mandamientos y cosas y me encontré con un hombre viviente que resucitaba a los muertos y sanaba, y en un instante sintió que la gloria de Dios descendía sobre su vida y lo sanó completamente. Me cuentan que la tuberculosis le comió un pulmón completo, pero de ahí, de un chico que recibió el poder de Jesús a través de la oración sincera, comenzó la iglesia más grande del mundo. Así es nuestro Dios. Alguien me dice, usted, pastor, me va a hablar de la oración. ¿Cuán estúpido puede ser un hombre para que me venga a hablar de oración? A mí, que soy un ejecutivo, que estoy levantando la empresa más grande del mundo. A mí. La oración es para viejitas de 80 años que ya perdieron la vida, que están esperando la muerte, esas viejitas que van a la iglesia y, se golpean el pecho, pero las viejitas devotas, esas que se hacen el rodetito atrás y tienen el pelito, Qué ignorantes que somos, Jesús no consideró que la oración era una escapatoria en la vida. Consideró que es el arma más poderosa que tiene un ser humano para conquistar los enemigos que se le oponen y las circunstancias que le cierran el paso. La oración fue la clave de su vida. Todos los milagros que vinieron eran el resultado de su vida de oración. Todo lo que hizo es el resultado de su vida de oración. No era un escape, no era un refugio, no era, ¡ay, soy un perdedor! Queridos míos, la oración es la arma más grande que tiene un ser humano porque la oración mueve la mano de Dios. Y sin embargo, estamos desenchufados, desorientados, perdidos. Pensamos que la oración es una pérdida de tiempo. Y sin embargo, es la inversión más grande que podemos hacer con nuestra vida. Y en este caso, el Señor nos dice, aquí hay una viuda. Acá hay una viuda que tiene un problema grande y no le queda más salida. Y entonces se dirigió al juez. Y así es la vida de oración. Si tú en esta mañana no sientes la necesidad de orar, suplícale al Señor que te tenga misericordia. Porque mientras vivas sin orar vas a ser una sombra. Y te vas a cansar de fracasar. En la vida vas a agarrar las obras que te tira el diablo. Vas a vivir de lo peor. Pero vas convencido tal vez de alguna manera. Por favor, la oración es lo más hermoso que un ser humano. Es lo que nos hace semejantes al Hijo de Dios. Es lo que nos abre la puerta a las conquistas más notables. Yo no encuentro que los discípulos fueron a decirle al Señor, Señor, enséñanos a hacer milagros y a reprender al diablo. Le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Has sentido alguna vez esa necesidad? El día que la sientas, tu vida comienza a ascender a las alturas más gloriosas. Te lo garantizo. Y quiero asegurarte que al igual que aquella viuda, venimos a Cristo con nuestras necesidades. Y venimos con angustia y con dolor, y venimos con franqueza, sabiendo que no venimos, oh Dios, a ver, ¿quién sos vos? Pobrecito. No venimos a un Padre compasivo, que te conoce desde que antes que el mundo fuera creado y sabe todo lo que te está pasando. Y te dice, hijo, estoy esperando que me hables. Y entonces yo voy a intervenir. Les cuento otra historia que se las he contado antes, que a mí me impactó. Un día mientras miraba un programa en televisión, escuché la historia de una señora que contaba cómo conoció a Jesús. Y dice, usted sabe, al que la entrevistaba, yo me crié en un hogar ateo. Mis padres me enseñaron que Dios no existía. Y entonces yo jamás pisé una iglesia. La primera vez que entré a una iglesia fue cuando visitamos Europa y allí fuimos a la catedral porque el tour nos llevó de Notre Dame en París. Pero un día, mi hija fue diagnosticada con un tumor en el cerebro. Y cuando me dieron la noticia, dice, salí al parking. Y yo era atea y decía que Dios no existía. Pero lo empecé a insultar y a blasfemarlo y a decirle todas las peores cosas que se pueden. Y después que me quedé sin energía de todas las cosas que le tiré y le dije,
escuché una voz que me decía, ¿te das cuenta que es la primera vez que me dirigís la palabra? Fue el comienzo de su conversión. Demos gracias al Señor por nuestras necesidades, porque son las que nos llevan a buscar a la gloria más grande que hay en este universo, es la persona de Cristo y sus recursos infinitos para derrotar lo imposible. La oración comienza con una gran necesidad. Y créanme que a medida que pasan los años, cada vez nos damos cuenta de quiénes somos nosotros y cuánto más necesitamos del Señor. Les he dado 2 ejemplos de personas que necesitaban un milagro instantáneo, de una persona que si no se morían. Pero en el día de hoy, usted tal vez ya es creyente, ya tiene años de caminar con el Señor. ¿Han cambiado? ¿Han cesado nuestras necesidades? Creo que no. Yo soy el reverendísimo doctorazo Jorge Oscar Sánchez. Qué personaje, ¿eh? Y todos los días, sin embargo, tengo que venir al Señor con mis necesidades, porque como les he compartido y les he enseñado, mis amados, acá hay un corazón que no quiere obedecer al Señor. Acá hay un corazón que busca dividirse, e irse por acá e irse por allá. Y acá hay un enemigo que me tira 1000 tentaciones y me trae 1000 trampas y mi mente humana no es suficientemente capaz para discernirlas. Y acá hay circunstancias de la vida, el destino. Estaba escrito en las estrellas. El destino, demonio, ponele, que es más fácil. Hay gente que dice que sufre de delirium tremens, demonios tremens. Mis hermanos, sin Cristo en esta vida no somos nada. Sin Cristo no vamos a ningún lado. Somos un objeto de risa para el diablo. Somos un objeto de burla para la sociedad. Solamente cuando nos apoyamos en Cristo sabemos lo que es tener el poder y los recursos de Dios. Solamente cuando venimos a Él con nuestro fracaso, con nuestras necesidades, con nuestro gozo, encontramos un Padre amoroso que nos levanta, nos sostiene y te dice, vamos hijo, para eso te creé. No te puedes apoyar en nadie más porque no es suficiente para los enemigos que tienes. Pero si te apoyas en mí, vas a tener todo lo que necesitas y mucho más que eso. Esa es la vida de oración. Venimos a Cristo con necesidades. Aquella viuda, yo no sé lo que era la necesidad que tenía. Posiblemente el sostén diario, posiblemente no sé. Pero una cosa supo, que tenía que ir a ese juez y golpearle la puerta y insistir, hasta que la respuesta fuera alcanzada. Nuestra necesidad nos lleva a los pies del Señor, al trono de la gracia. Y bendito sea que sobre el trono de la gracia hay un Dios de corazón maravilloso. ¿Le conoces? Se llama Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Segunda lección, y es la actitud de la persona que ora. Dice, había en aquella ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. ¡Qué personaje! Este sí que es hispano, este es de los nuestros. Cualquiera de los nuestros entra en esta parábola. No, evidentemente no era judío. Nos cuentan los libros de historia que en un tribunal judío se sentaban 3 jueces. Pero este no es uno de ellos. Este evidentemente fue puesto por Roma. Es corrupto, es cara dura, es descarado. No tiene ni temor de Dios y ¿qué me importa lo que vos pensás? Así que vos querés que yo te haga justicia. Este me paga más que vos. ¿Y vos qué sos, viudita? ¿No tenés un mango? ¡Oh, qué lástima! Perdiste. Yo soy amigo de este poderoso que me puso la posición. Qué interesante, ¿no? El Señor nos enseñó a través de esta historia que ustedes y yo tenemos una necesidad. Es una necesidad grande, es una necesidad apremiante. Pero nos enseñó que esta viuda, que se tenía que presentar frente a un juez tan despiadado, descarado, enemigo de ella, se dio cuenta que era el único que la podía ayudar. Y tenía el poder para solucionar el problema y supo que la única forma de lograr la conquista era: señor juez, está Mrs. López otra vez. Señor juez, está Mrs. López otra vez. Y señor juez, Mrs. López. Y llegó un día que dijo: ¡basta, basta, basta! ¡Llévense a esa vieja que me va a sacar de las casillas!
Lo que estaba diciendo el Señor es que la insistencia en la lucha de la voluntad, el que persevera triunfa. Y en este caso era un juez injusto, un juez malo, pero la insistencia de aquella viuda, la persistencia, la perseverancia. Hay gente que cree que la oración es, te doy gracias, Señor. Eso es lindo cuando te vas a dormir y te quedas descansado. La oración es muy terapéutica ahora. Y damos gracias al Señor porque la oración tiene esa función. Yo muchas veces me he quedado dormido, lindo, plácidamente mientras oro. Pero la oración en el 90% es un combate brutal, queridos. Es una lucha despiadada. Es una lucha contra fuerzas horrendas que no quieren que tú triunfes. Es por eso que les quiero decir que la oración es lo más difícil que hay en la vida. Ustedes ya lo saben, ya lo descubrieron. Tú te juntas a orar, te pones a orar, dices, ay Señor, tengo que orar. Y dices, me voy a salir, voy a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Ring, ring, ring. Y ahí el diablo te mandó la llamada telefónica para desconcentrarte. Claro. Y después luchas de vuelta. Bueno, me tengo que concentrar. Padre nuestro. Y la voz del diablo te dice, che, tonto, ¿qué estás haciendo acá? Perdiendo tu tiempo con todo lo que tenés que hacer. Con todo lo que te está esperando, con todo lo que te falta. Y vos perdiendo el tiempo sentado acá. ¿Qué estás haciendo? O hablando al vacío. Ay, pero mira que eres menso. Y ustedes y yo nos levantamos y el diablo, contento y feliz, ganó una victoria asombrosa. Lo que el Señor nos dice, que la oración es un combate brutal, querido. Es la lucha de la voluntad. La oración para tener resultados, para que el juez injusto te escuche, requiere toda tu voluntad y toda tu pasión y toda tu energía y la tienes que concentrar como si fuera, ¿vieron una lupa cuando ustedes toman los rayos del sol y los concentran y le pegan un buen quemazo a alguno o prenden fuego algunas hojas secas? El mismo efecto. Tenemos que enfocar todo porque hay un combate gigante. Y es en esos momentos cuando ustedes y yo empezamos a ver los resultados. ¿De dónde saco estas ideas? De mi amado Señor. ¿Se acuerdan lo que Él experimentó en Getsemaní? Nos dice que Él oró con grande sudor. Dice que era tan intensa la agonía y la lucha espiritual que su cuerpo comenzó a sudar que parecía de afuera como que se le caía la sangre. ¿Tú sabes alguna vez lo que es orar así? Esta es la intensidad. ¿Por qué? Porque, queridos, esto es lo más difícil que hay en la vida. Si ustedes me dan a elegir a mí, yo prefiero ir a limpiar los baños con la lengua antes que ponerme a orar. Tan difícil es la cosa. Requiere toda la energía de la mente y del corazón y de la voluntad. Por eso tan pocas personas oran. Por eso tan pocas personas oran y por eso tantas personas viven derrotadas y sin poder. Y yo te entiendo. Eres humano, estás ocupado, el tiempo no sobra. Y entonces, esto es lo que el Señor nos enseñó, de que en la oración hay una lucha y que tenemos que parece que ir a golpear la puerta de un enemigo. ¿No has sentido muchas veces cuando oras que parece que el Señor se está burlando de ti? ¿Pero qué le pasa? ¿Está sordo? ¿No escucha? ¿Audífono? Parecería que el Señor se goza en hacerte sufrir. Pero no es así. Hay una lucha. Hay todo un tema que ahora no lo puedo desarrollar, es el tema de la guerra espiritual. Yo leo Daniel capítulo 10 y escucho que Daniel oró. Y de repente, 3 semanas más tarde, viene un ángel a decirle a Daniel, no te pude traer la respuesta porque
Hubo un conflicto allá arriba. Tú no lo viste. Yo te lo cuento nada más. Y es por eso que tu respuesta no llegó antes. Y mis hermanos, es por eso que cuando ustedes y yo oramos, tenemos que saber, con los ojos del Espíritu, que hay un combate que aunque tú no lo ves, ni sabes lo que está pasando, ten seguridad, está teniendo lugar. Y es por eso que se requiere, ¿qué cosa? Que si tu oración no está siendo contestada, persevera en la oración. Sigue orando. No aflojes, no levantes el pie del acelerador. Porque aunque no veas el resultado todavía, le estás ablandando el corazón al juez injusto. En este caso, era el juez injusto. Vean que hasta este hombre malo, su corazón fue conmovido ante la persistencia de esta mujer que tenía una necesidad apremiante. Tercero, a mí me enseña esta lección las dificultades que tiene la oración. Y es que estamos creyendo que nos acercamos a Dios y es el agente de la agencia de lotería. Que tú venís a Dios, oras 5 minutos y ya te llevas un milagro. ¡Qué fácil! No way. Doy gracias que tantas veces nuestra oración hace ese tipo de milagros. Te sorprende y a ti y a mí con milagros instantáneos. Especialmente cuando eres nuevo en la fe. El Señor, para alentarte, es un Padre amoroso, sabe que no puedes cargar apenas un chicharito y no puedes cargar más que un frijol y no te va a pedir que cargues una sandía. Entonces el Señor viene y te tira un milagro ahí, y después otro más. Pero después te va diciendo, hijo, es hora que empieces a funcionar como un cristiano maduro, como alguien que sabe en qué consiste la vida, y por lo tanto tienes que aprender a que en la relación conmigo vas a tener que aprender a caminar por la fe y ya no más por la vista. Y eso es muy dolorosa, esa transición, se los aseguro. Nos cuesta, es difícil. Y el Señor por eso tiene que manejar esas circunstancias para ponernos en el aprieto y forzarnos a orar y a perseverar y a perseverar. Y después que pasa la prueba y la oración finalmente llega, tú y yo miramos para atrás y decimos, fue nuestra mejor hora. Amén. Pero el Señor nos dice, la mujer iba a pedir y el juez no hacía nada, y el juez no hacía nada, y el juez no hacía nada. Lo que quiero decir es esto, que no siempre nuestras oraciones van a ser contestadas el mismo día. Y el Señor nos enseña que ustedes y yo tenemos que aprender a diferenciar. Que mientras la oración no ha sido contestada, no quiere decir que nunca va a ser contestada, sino que no ha sido contestada todavía. Que el Señor se está tomando por razones que solamente Él conoce para tu bendición y la mía, el tiempo para contestar. Silencio no quiere decir inactividad. Es por eso que el Señor nos dice, aquella mujer insistió. Y eso es lo que el Señor nos quiere decir. Ustedes tienen que aprender a tener la misma perseverancia y la misma determinación. Lo cual me lleva a la cuarta característica de la oración que el Señor contesta y bendice. Y es que mientras el juez parece no interesarse, y muchas veces ocurren cosas, vamos a saltear un slide, David, vamos al último punto, al punto D. Hay una convicción, y es que el Señor, aunque nosotros no vemos la respuesta, está escuchando y tenemos la garantía que va a contestar. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Después que contó la historia, nos dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará mucho en responderles. Les digo que pronto les hará justicia. Aquí está la promesa que el Señor hizo tantas veces en otros lugares del Nuevo Testamento también. Diciendo, cuando ustedes oran, yo los escucho. Cuando ustedes oran, yo contesto. ¿Para qué voy a orar si no creo que voy a recibir respuesta? ¿Para qué voy a pedir si creo que Dios no tiene los recursos? ¿Se dan cuenta? El problema está en nosotros, no está en Él.
Él tiene todos los recursos del mundo, Él tiene todo el poder del mundo, Él ha prometido cosas hermosas. Nosotros no las conocemos, no las pedimos, no las creemos, no las tenemos. Y el Señor nos dice, aquel juez injusto contestó la súplica de la viuda y le dio lo que ella quería. Dice, ¿cuánto más entonces? Si un juez injusto puede hacer algo tan bueno por una persona impotente que no tenía ningún medio para sacar una respuesta positiva, ¿cuánto más aquel que les ama y dio su vida por ustedes en la cruz estará dispuesto a darle mucho más abundante de lo que imaginamos? Tremendo. A mí me asombra nuestro Dios. Creo que nuestro Dios ha sido difamado por el diablo, difamado por la ignorancia que abunda. ¿Tú nunca te pusiste a pensar que si hay algo que a ti te preocupa, a Dios le interesa más que a ti? ¿Tú no crees que Dios te conoce más de lo que tú te conoces? ¿Tú no crees que Dios sabe más que nadie lo que tú necesitas? Ese es nuestro Padre. Y Él ha dicho, oren y se les dará. Insistan y tendrán. Busquen y hallarán. Y en este caso nos dice, no hará justicia el juez injusto. Hizo justicia. ¿Cuánto más no contestará el Señor a sus hijos que claman de día y de noche? ¿Qué cosa? Tú y yo hemos tenido esos momentos cuando hemos clamado de día y de noche. Las circunstancias nos llevaron a las rodillas, las necesidades nos llevaron a las rodillas. Y en esos momentos sentimos que la gloria de Dios bajaba, inundaba mi vida, inundaba mi casa, inundaba todo. Y qué momentos sublimes. Pero qué problema el nuestro, que pasa la tempestad y volvemos a las andadas. Pasó la necesidad y está todo bien, viento a favor. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Tenemos que pasar de ser humanos arrogantes que queremos usar a Dios para pasar a ser personas que nos ponemos a disposición del Padre y decimos, Señor, sea tu voluntad cumplida totalmente en mi vida, porque quiero que más allá de mis necesidades aparentes, tú seas todo en todo y me usas para la gloria tuya. El juez era injusto, pero respondió. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial tiene deseo de bendecirte a ti y a mí? ¿No nos dice que Él nos conoce acaso desde que antes que el mundo fuera creado? ¿No nos dice que cuando éramos sus enemigos Él murió por nosotros? ¿No nos dice que desde el día que le recibimos el Espíritu Santo vino a morar en tu ser y en el mío para llevarnos a la comunión con Dios, para cambiarnos a la imagen de Cristo? ¿No prometió el Señor, busquen primeramente el reino de Dios y todas las cosas vendrán por añadidura? ¿No nos dijo el Señor, en nada estén afanosos, sino en todo momento sean conocidas vuestras súplicas con acción de gracias? Conocí a un individuo que decía, ¿para qué voy a orar si me puedo preocupar? Ahí está. Tenía la computadora enchufada al revés. Tú no oras, vives temeroso, deprimido. Tú y yo comenzamos a orar y todas esas emociones destructivas se van y la gloria de Dios es tu porción. Y con tu fe que viene del cielo, caminas en la tierra como un hijo del rey y no como un esclavo y un mendigo y un miserable con una mentalidad de perdedor y de escasez, porque ahora has comprendido que eres parte del reino de Dios, que Dios es tu Padre y todo lo tienes en Cristo Jesús. Y Él te va a llevar a la abundancia y de gloria en gloria. Mucho más allá de lo que te puedes imaginar con nuestros sentidos limitados que tenemos. Es por eso que el Señor les dijo, pero si el juez injusto pudo hacer eso, ¿cuánto más están esperando que yo haga por ustedes? Y uno dice, Señor, que eres maravilloso, Gracias por enseñarnos estas cosas. Pero esta parábola termina con una pregunta que a mí me deja el gran desafío para este día. ¿Vieron? ¿Se tardará el Dios en contestar? No, dice, pronto les voy a contestar. Pero hizo la gran pregunta. Pero cuando el Hijo de Dios venga, ¿hallará fe en la tierra?
Ahí está. Qué plomo este señor, ¿eh? Qué pesado, che. Pero él no comprende quién soy yo, que soy el ejecutivo exitoso. Miren, mis hermanos, acá hay una pregunta que tiene mucha relevancia en este día. El Señor iba a medir el pulso, acá, la yugular de lo que es la relación con Dios. Dijo, cuando yo venga voy a encontrar fe en la tierra. El Señor estaba viendo que cuando Él venga, va a estar lleno el mundo de actividades religiosas. Ya. ¿Se imaginan por un minuto? Si el Señor viniera dentro de una hora, en 15 minutos que viniera el Señor. En este momento, en todo Estados Unidos, en todo el continente americano, en este momento hay millones de iglesias que invocan su nombre, reunidos en el nombre del Señor, alabando al Señor. Pero la pregunta es, no faltan actividades, no faltan iglesias, no faltan conciertos de las celebridades cristianas que embolsan millones. A los de las celebridades de la música cristiana alguna vez le diría, che, ¿no quieren ir a dar un concierto gratuito a Cuba o a Bolivia, allá en la selva? Y pregúntenle y van a ver quiénes son los adoradores y salmistas que tenemos hoy. Artistas y comerciantes, pero ese es otro tema. Y no van a faltar actividades misioneras, y no van a faltar institutos bíblicos, y no van a faltar hospitales, y no van a faltar emisoras, y no van a faltar canales de televisión. En este momento hay un reino gigantesco. Pero el Señor se acerca a ti y a mí y dice, pero si yo volviera en este momento, ¿encuentro fe en tu corazón? Ahí está la pregunta. Mi hermano, mi desafío a través de esta historia, para ti y para mí, es crecer en el conocimiento de Dios y en la fe, en las promesas que Dios nos hace, para que tú y yo seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque si nos falta la fe, nos falta el poder. Y demasiados cristianos hay que viven vidas derrotadas porque no tienen fe. Si tú no tienes fe, es como ir al shopping sin plata. Allí hay muchas cosas hermosas que puedes comprar. No vas a ningún lado. Es como, estás enfermo y acá hay una medicina y no tienes plata para comprarla. Sin fe estamos en bancarrota. Podrás tener la casa de Bill Gates y la compañía de Steve Jobs, la que te guste. Esta semana leí la estadística de las 25 empresas del mundo que tienen más plata que muchos países. Bueno, comprátelas todas, pero si no tienes fe en el Señor, el mundo se desmorona. Es por eso que el Señor dijo, miren, cuando yo venga, ¿voy a encontrar fe en la tierra? Voy a encontrar fe en la tierra. No una fe del intelecto, sino una fe viviente que me lleva a buscar el rostro del Señor cada día. Ahorita me va a decir, pastor, usted siempre chiflado, pidiendo lo que nadie puede hacer. Sí, comprendo. Concluyo contándoles algo que está en el Antiguo Testamento. Ustedes conocen el tabernáculo. Era el centro de adoración para la nación hebrea. En el tabernáculo, en el templo después, había 3 grandes áreas. El patio, donde estaba el altar del sacrificio, allí comenzaba todo, un anticipo de la obra del Señor en la cruz. Pero después uno entraba al templo, al tabernáculo, y allí estaba el lugar santo. No les voy a describir todo el mobiliario porque sería más, el tiempo no me lo permite. Pero ¿saben una cosa? Allí había un altar, el altar del incienso. Y el sacerdote tenía la obligación de que sobre las llamas, sobre el carbón, sobre la leña que estaba en el altar del incienso, a la mañana y a la tarde, echar el incienso,
que subía como un aroma grato a la presencia de Dios. ¿Got the point? ¿Quiénes son los sacerdotes en el día de hoy? Todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. ¿No dice eso lo que cantamos acá todos los días? Somos el pueblo de Dios. Chingui, chingui, changa, chang. Somos un pueblo especial. Tú eres sacerdote. A ver, decirle al otro, che, te queda grande la sotana. Dale, dale. No, no va por ahí la cosa. Tú eres un sacerdote llamado a ofrecer sacrificios, alabanza, oración al Señor. ¿Y qué es el incienso? La oración del pueblo de Dios. Tu oración, cuando tú oras, es un aroma grato en la presencia del Rey. Y si el sacerdote tenía que poner el incienso a la mañana y a la tarde, no, ¿sí? ¿Qué nos enseña ustedes y a mí? Que aunque parezca ridículo, al comenzar el día, puedo comenzar a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre este día en mi vida, santificado sea tu nombre en mi familia, a donde me llevas al trabajo. Venga tu reino, Señor. Ayúdame que en este hogar, no quiero decir alguna cosa que está fuera de lugar por ahí porque cae mal. Trae tu paz, trae tu gozo, trae tu bendición. Venga tu reino, Señor. Que todo el mundo conozca la grandeza que hay en Cristo Jesús. Señor, tengo hambre. Acá en nuestra América no tenemos que orar nunca por el pan nuestro, ¿eh? Pero pídele al Señor por tus necesidades. Y Señor, ayúdame. No podemos orar aunque sea de esa manera. Y decirle al Señor, Señor, ayúdame a conocerte, a serte agradecido, a valorar todo lo que me das. Quiero que viviera en la vida que tú me has llamado a vivir. Y después, al finalizar el día, antes de irte a dormir, decirle, Señor, gracias por todo lo que me diste en este día, y todo lo que hiciste, y todo lo que vas a hacer. Y ahí te quedas dormidito, y qué lindo que es. Qué bueno que es nuestro Dios. Pero ustedes y yo tenemos recursos maravillosos. Hay un altar en el cual Dios quiere que tú ministres. Es el altar donde ministran los sacerdotes. Es el altar de la oración. Es nuestro gran privilegio, es nuestra gran oportunidad, es nuestra gran bendición. Santiago decía, ustedes viven mal. Viven mal porque no piden, y cuando piden, piden para gastar en sus deleites. Ustedes y yo que conocemos a Jesús podemos aprender a orar. Señor, me enseñaste en el Padre Nuestro que tenía que orar de esta manera, y yo quiero orar de esa manera. Quiero vivir una vida que te agrade. Y Señor, si te demoras, I take it. Lo acepto porque sé que tú estás obrando tu perfecta voluntad en todo, y lo que viene es mucho mejor que lo que yo puedo imaginar. Por eso, el Señor les enseñó esa parábola para que aprendieran a orar y a no desmayar jamás. Si el Señor viniera hoy, ¿hallará fe en la tierra? Mi oración es que a través de esta parábola el Espíritu Santo grabe en nuestros corazones las posibilidades infinitas que ustedes y yo tenemos, porque servimos al Dios vivo y verdadero. Nos ponemos de pie para orar.